me estaba olvidando. Ahora sí está grabando. Gracias. Vamos De ahora, repente un entonces, pequeño resumen. vamos entonces, vamos entonces a ver la separata, ¿ya? A ver la separata. Lo que les he mencionado anteriormente era una introducción para un poco ubicarnos igual ustedes tienen el gráfico, ¿no? Yo se los he enviado, igual lo voy a volver a enviar, ¿no? La próxima semana también lo voy a volver a repetir para ubicarnos, ¿ok? Pero ahorita ya vamos a ir a la separata para poder avanzar. Tenemos ahora lo que es el becerro de oro y la renovación del pacto, ¿no? El becerro de oro y la renovación del pacto. Él les envía la separata, ¿sí? Le voy a pedir, a ver, a uno de ustedes que pueda apoyarme con la lectura. A ver, de repente el hermano Javier, hermano Javier, ¿puede apoyarme con la lectura del primer párrafo, por favor? Muy bien, hermano. Estamos en el capítulo 32 de Éxodo. Recordemos que Dios había pronunciado con su voz sus mandamientos. Éxodo 20, versos del 1 al 17. Y había expresado también leyes particulares para la vida cotidiana de los hijos de Israel, las cuales eran una extensión de la ley general. Éxodo capítulo 21 al 23. En el capítulo 24, luego del establecimiento del pacto con sangre, capítulo 24, versículo del 6 al 8, Moisés sube nuevamente al monte Sinaí, pero esta vez por un periodo más prolongado de tiempo, 40 días y 40 noches, en el versículo del capítulo 24, versículo 18, donde recibirá las instrucciones y detalle para la construcción del tabernáculo de la reunión. Ajá. Sus implementos, instrumentos, así como detalle de las vestiduras sacerdotales, su consagración, las ofrendas y el día de reposo, Éxodo 25, 31, además de la ley escrita en las tablas, de piedra, capítulo 32, versículos del 15 al 16. Ajá, ahí para que complete, ¿ya? Tabernáculo y tablas de piedra. A ver, un segundito, creo que alguno de ustedes tiene su micro prendido, ¿verdad? Les pido que puedan apagar todo su micro para que no haya ninguna interferencia con la señal. Todos podamos escuchar, ¿ok? Todos apaguemos nuestro micro. Muy bien. Entonces, bueno, igual esto todavía es una introducción. Más o menos lo que está aquí es lo que yo les he mencionado con el gráfico, más o menos, ¿no? Es una pequeña introducción para ubicarnos ya en el capítulo número 32 del libro de Éxodo, ¿no? Ahí tienen ese gráfico del becerro de oro. Vamos a ir entonces a ver la idolatría del pueblo de Israel. La idolatría del pueblo de Israel. Hay una hermana que ha entrado con teléfono, ¿verdad? Le voy a pedir que apague el audio, por favor, para que no... yo no puedo hacerlo porque parece que me han puesto como... solamente puedo ver a los que están con cámara prendida. No puedo ver a nadie más. Entonces no puedo... pero puedo hacerlo por este medio, ¿no? A ver, un segundito, de repente no puede. Entonces yo mismo lo silencio. A ver. Ya está, perfecto. Ya lo silencié. Muy bien. Yo sé que no tienen ninguno de ustedes mala intención, solamente lo hago para que no haya interferencia. Todos puedan escuchar bien, ¿ok? Muy bien. Ya está. Entonces vamos a ver la idolatría de Israel. Dice, los hijos de Israel están recibiendo muchas bendiciones, ¿no? Pero ellos no son conscientes de ello y empiezan nuevamente a cuestionar y dudar y dudar. Recordemos que el pueblo de Israel constantemente durante su peregrinaje en el desierto cuestionaba mucho a Dios y dudaba mucho del proceder de Dios con ellos. No solamente de Dios, también de Moisés y de Aarón. Murmuraban constantemente contra Aarón, contra Moisés y también contra Dios. Y como hemos visto en los capítulos anteriores, en realidad cada vez que ellos hablaban mal de Moisés y de Aarón, hablaban mal de Dios, porque ellos eran representantes de Dios, ¿no? Y por eso Moisés le va a decir, ustedes no han murmurado contra nosotros, pues yo y Aarón, ¿quiénes somos? No somos, o sea, Moisés era muy consciente de que él
solamente era un instrumento. Es decir, yo y Aarón, ¿quiénes somos? Ustedes han murmurado contra él, ¿no? Entonces vemos que ese era uno de los constantes pecados del pueblo de Israel durante su tiempo que estuvieron en el desierto. En este año y medio que más o menos dura el libro de Éxodo, que nos habla de su peregrinaje en el desierto, ¿no? Porque sabemos que el libro de Éxodo no nos narra los 40 días, no fueron los 40 años que estuvieron en el desierto, pero durante esos 40 años, de manera general, ellos constantemente estuvieron cuestionando a Dios, ¿no? Entonces, han pasado 40 días y 40 noches, ¿no? Desde que Moisés ha subido al mundo, ya pasaron más de un mes. Y como le indica el texto, dan a entender que capaz Moisés ya no volverá, ¿no? Ellos piensan que ya Moisés ya no va a volver, y es más, dicen, ¿no? A aquel Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, ¿no? Éxodo 32:1. Y proponen a Aarón que les haga dioses, ¿no? Vemos aquí ahí vamos a completar, la palabra es una de las raíces. Una de las raíces de la idolatría, ellos no reconocen a Dios como el que los ha sacado de la tierra de Egipto. Eso es algo es un detalle muy importante en este capítulo, porque ahí nos va a mostrar cómo inicia la idolatría en el pueblo de Israel de manera visible a través del becerro de oro. Para que se manifieste esa idolatría visible a través de este becerro de oro, primero tuvo que haber algo en el corazón de los hijos de Israel. Y vamos a ver que en el corazón ellos habían puesto más su mirada en el hombre. Y es más, cuando ellos le dicen cuando le dicen dicen estas palabras, ¿no? A aquel Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto. Se dan cuenta que para ellos, ¿quién los ha sacado de la tierra de Egipto? ¿Dios o Moisés? Ahí está Moisés, ¿no? Moisés. Exactamente, ¿no? Y Ese. nosotros sabemos que en realidad Moisés no lo sacó de la tierra de Egipto. Moisés fue un instrumento de Dios, pero el que lo sacó de la tierra de Egipto fue Dios, ¿verdad? Fue Dios quien, a través de las 10 plagas, ¿no? A través de las señales, a través del cruce del Mar Rojo, Dios lo saca de la tierra de Egipto. Pero ellos constantemente cuestionaban a Dios y ponían su mirada en el hombre, no en Dios, ¿no? Es por eso que cuando el hombre, entre comillas, puede fallar, porque los hombres fallan, ¿verdad? En este caso Moisés no falló, sino que parecía que había muerto. Ellos se comienzan a cuestionar, a dudar de si realmente si están seguros, ¿no? ¿Dónde están? No están en el monte Sinaí, ¿no? Empiezan a tener temor, como vamos a ver en el texto, ¿no? ¿Y qué le van a decir a Aarón? Y proponen a Aarón que les haga dioses. Vemos aquí una de las raíces de la idolatría, como le mencionaba. Ellos no reconocen a Dios como el que los ha sacado de la tierra de Egipto, sino mencionan a Moisés, ¿no? Entonces, si Moisés nos sacó y él ya no está, entonces necesitamos a otros dioses, ¿no? No quiere decir que su fe y su confianza no estaban en Dios y no dependían de Dios, sino estaban dependiendo de Moisés, ¿no? Y si Moisés no estaba ya presente, entonces ya no era necesario obedecer lo que Moisés había dicho, porque ya no estaba. Entonces necesitamos otros dioses que vayan delante de nosotros. Vemos aquí que la mirada de ellos estaba en el hombre y no en Dios. Entonces, cada vez que ponemos la confianza en el hombre o en nosotros mismos, estamos empezando a inclinarnos a la idolatría, a la idolatría, ¿no? Es algo un detalle muy importante en este capítulo 32, porque nos permite poder entender cómo se inicia la idolatría en el corazón del hombre. La idolatría primeramente te va a dar en el corazón, antes que se dé de manera visible en un pecado
en este caso, en el caso de ellos, en la elaboración de una imagen, ¿no? Primero, ellos en su corazón ya habían reemplazado a Dios, ¿no? Habían reemplazado a Dios. Muy bien. Yo me había olvidado, pero lo que vamos a hacer en este momento, antes de seguir avanzando, es leer el capítulo 32. ¿Ok? Vamos a leer el capítulo 32 del libro de Éxodo para poder ubicarnos un poco en el texto y podamos avanzar conociendo un poco lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces le voy a pedir a Arturo, ¿puedes leer todo el capítulo 32? Y nosotros continuamos, seguimos la lectura. Hola, Cris. Ya, está bien. Todo el capítulo 32, ¿verdad? Ajá. Ya dice, el becerro de oro. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio. ¿Perdón? ¿Continúo? Sigue, sí. Sí, sí. Y le han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué encenderás furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para más los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel.
Y dijo Moisés a Aarón, qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. ¿Por qué me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros? Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego. Y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre el muslo, pasad y volved puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo. Yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Gracias. Muy bien. Entonces, ya con la lectura vamos a continuar con la separata. Ya que creo que con la lectura nos ubicamos un poco en el pasaje. Entonces, hemos visto cómo el pueblo de Israel se menciona este versículo dos veces, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 32, ¿no? Versículo 1 y en el versículo número 23, ¿no? También en el versículo número 23 se menciona cuando Aarón le dice, ¿no? Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Entonces, como hemos estado viendo, cómo el pueblo tenía su mirada puesta en Moisés. Ahora, tampoco es que ellos confiaban en Moisés o que eran obedientes a Moisés, porque sabemos que también constantemente murmuraban de él. El punto es que ellos, aún en sus corazones, no confiaban en Dios. Aún en sus corazones, ellos cuestionaban siempre, ¿será que Dios realmente nos ha sacado de Egipto? ¿Será que realmente Dios está en medio de nosotros? ¿Será que realmente Dios nos va a llevar a la tierra prometida? Eran siempre la murmuración del pueblo contra Dios y tentaban constantemente a Dios. ¿Será que Dios está con nosotros? Entonces Dios nos tiene que hacer esto, ¿no? Nos tiene que proveer alimento si realmente está con nosotros. Y de esa manera tentaban. Entonces vemos cómo eh, Dios fue paciente con ellos, pero también vamos a ver cómo Dios finalmente, ya en este capítulo 32, los va a disciplinar y finalmente va a haber hasta un juicio sobre la nación de Israel y van a morir una gran cantidad de israelitas, de aquellos obviamente que no se habían arrepentido y vuelto a Dios. Porque Moisés dice, ¿no? ¿Quiénes están conmigo y con Jehová? Y todos aquellos que no estuvieron, o sea, que se quedaron del otro lado, prefirieron adorar al becerro de oro, obviamente el juicio cayó sobre ellos, ¿no? Eh, Vamos a continuar. Entonces, dice aquí, el profeta Jeremías va a mencionar, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre
y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Miren qué interesante este versículo, ¿no? La confianza en el hombre está totalmente relacionado con un corazón que se aparta de Dios. Cuando hablamos de confianza en el hombre no quiere decir que o sea, se refiere al hecho de poner la mirada en el hombre como para confiar la vida, la protección, la seguridad en una persona o un ser humano. Vemos, ¿no? Y eso es muy interesante porque en este contexto que nosotros vivimos también, ahora con todo esto de la política, somos, aún los cristianos nos hemos tentado a poner nuestra confianza más en el hombre, ¿no? Y a veces, lamentablemente, aún siendo cristianos, podemos estar poniendo aún más la confianza en el futuro presidente de la nación, que Dios permita que finalmente quede, ¿no? En vez de poner nuestra confianza en Dios, ¿no? Eso fue lo que pasó también con el pueblo de Israel, ¿no? Y el profeta Jeremías dice, ¿no? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Es importante, este es el inicio de la idolatría. Una de las raíces de la idolatría es cuando el corazón empieza a poner la confianza más en el hombre o en sí mismo que en Dios. El pueblo había olvidado fácilmente sus palabras, en las cuales se habían comprometido a obedecer. Recordemos que en el capítulo 19, versículo 8, cuando Moisés le dice, ¿no? Van a obedecer, ¿no? A Dios, y ellos se comprometen, ¿no? Dice, sí, vamos a obedecer. Pero vamos a ver que fácilmente ellos se olvidan de ello y fácilmente ellos rompen, ¿no? Rompen el pacto, ¿no? Tristemente, Aarón había permitido la rebelión del pueblo, ¿no? No había tenido la suficiente firmeza. Firmeza y, ahí completamos, autoridad. Firmeza y autoridad para poner orden en medio de la rebelión. Firmeza y autoridad. Sino más bien participó en ello, trayendo gran mal sobre el pueblo. No es importante nosotros, sobre todo los hijos de Dios, que asumimos alguna responsabilidad dentro del pueblo de Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos dé firmeza y autoridad de parte de Dios para asumir el liderazgo o el encargo, el servicio que Dios nos da, aún y que nos mantengamos firmes, ¿no? A pesar de la presión que puede haber muchas veces, ¿no? Eso es algo muy importante, porque Aarón era, en ese sentido, el que reemplazaba a Moisés cuando él no estaba. Era, digámoslo así, tenía que mostrar ejemplo, ¿no? Pero vemos cómo Aarón fácilmente se dejó manipular por el pueblo y frente a la presión no pudo tener la firmeza suficiente. Ok, entonces vamos a continuar con el texto, uno de los rasgos. Le voy a pedir a alguien que me apoye con la lectura. La hermana María Ramos, ¿me puede apoyar con la lectura? Claro, Uno aquí, esta parte. ya. Uno de los rasgos de carácter que todo aquel que busca ponerse en... Claro. ¿Ya? Sí. Ya, uno de los rasgos de carácter que todo aquel que busca ponerse en las manos de Dios para obra es el poder desarrollar, para su obra, es poder desarrollar Un carácter. un carácter Un carácter. que pueda soportar la presión y aún así mantenerse firme. Vemos en este capítulo que Aarón no pudo frente a la presión del pueblo. Él no se mantuvo firme y accedió a su petición, permitiéndoles caer en la idolatría y participando de ella. Éxodo 32, 2 al 6. Vemos en el texto que luego de hacer el becerro de oro, Ajá. con las joyas que los hijos de Israel le trajeron, Aarón pregonó que mañana sería fiesta para Jehová. En cierta medida, él estaba tratando de hacer que el pueblo adore a Dios a su manera,
a través de la imagen de un becerro cuando Dios ya había pronunciado su voluntad en el Decálogo de no hacerse imagen de nada de lo que estuviera en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No debían inclinarse ante la obra de sus manos. Ujú. Muy bien, ¿no? Entonces vemos cómo, gracias, entonces vemos cómo finalmente Aarón, ¿no? Accede, ¿no? A la petición del pueblo y le construye el becerro de Dios, ¿no? Y Aarón dice, ¿no? Mañana sería fiesta para Jehová, ¿no? Entonces vemos aquí como una especie Calmar las de culpas. claro, y trata de haber una mezcla, ¿no? Y eso se ve mucho también, nosotros podemos ver esta mezcla, tiene una palabra que ahorita se me ha ido, es una palabra, cuando tratamos de mezclar la creencia en bíblica con de repente con las creencias en otros dioses. Por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? Nosotros a veces vemos cómo se adora el señor de Motupe, el señor de la Virgen de la Candelaria. O sea, en la sierra hay varios Jesús, ¿no? Jesús de los temblores, Jesús, y es una unión de las creencias andinas con la religión católica. Y obviamente eso no agrada a Dios, ¿no? Porque obviamente a Dios, la manera como adorar a Dios está, Dios la revela en su palabra, ¿no? Y en su pueblo también pasaba lo mismo, ¿no? Porque obviamente el pueblo de Israel venía todo de un contexto de adorar imágenes en Egipto, ¿no? Y ellos estaban pretendiendo que podían adorar a Dios a través de una imagen. Y eso era algo que Dios no, no lo permitía, ¿no? Y es más, en los mandamientos de Dios estaba estipulado, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Que no se debía adorar imágenes, no se debía representar a Dios por ninguna imagen. Y vemos ahí también ese detalle. Vamos a continuar con la lectura. Cuando Dios empezó a pronunciar su ley, estas fueron las palabras con las cuales él inició, ¿no? Está en Éxodo 21:5, ¿no? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Miren, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿No? Miren cómo inicia Dios hablando. ¿Quién es el que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto? Jehová. Dios. ¿Y ellos qué decían aquí? Moisés, que Es. nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta ahí el contraste entre esos pasajes? ¿No? Cómo ellos caen en idolatría porque su corazón ya se había apartado de Dios, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí le da porque por esa razón Dios tiene la autoridad de decirles, ¿no? Porque Él es quien nos ha sacado. Por eso no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios eh, manifiesta obviamente su voluntad en este texto, y el pueblo de Israel se había olvidado del mandamiento, de lo que Dios les había dicho, estaban poniendo más confianza en el hombre, ¿no? Y hacen el becerro, bueno, Aarón lo hace, ¿no? Y con los zarcillos, ¿no? De oro, hacen el becerro, ¿no? De oro, y lo adoran. Eh, es interesante ver cómo el pueblo fácilmente se desvió, ¿no? Tenía una fe muy superficial, ¿no? Eh, y por eso vamos a ver que el tiempo que el pueblo estuvo en el desierto,
¿no? Dios, de alguna manera, trata con ellos. El propósito de Dios es que ellos le conozcan. Como hemos mencionado anteriormente, Dios finalmente los hace ir por ese camino porque ellos no estaban preparados para entrar a la tierra prometida, ¿no? Ellos no estaban preparados, no tenían la fe suficiente como para que ellos puedan entrar a la tierra prometida, ¿no? Y por eso es que Dios los hace andar por un camino más largo para enseñarles, para de alguna otra manera ellos puedan eh, dejar, ¿no? a Egipto de sus corazones, sacar a Egipto de sus corazones y puedan adorar al verdadero Dios, porque ellos iban a formar la nación de Israel, ¿no? El pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con esta parte del texto. Algo más les iba a comentar, pero bueno, se me fue de la cabeza y bueno, seguramente en algún momento se me va a venir. Vamos a continuar con la lectura. Le voy a pedir a Pamelita, a ver, hermana Ruth León, o sea, que la veo en la cámara. ¿Puede por favor guiarnos con la lectura de este párrafo de aquí, por favor? ¿Se puede ver? Sí Pues, se ve. ya. Hermana Ruth, ¿lo puede leer? Estaba mi micrófono apagado, perdón, hermano. Ok. Ya. Muchas veces podemos saber y haber escuchado Ya. Haber escuchado la palabra de Dios. La la palabra palabra de de Dios. Dios. Pero Dios, la palabra de Dios, pero ello no basta. Vemos que el pueblo había escuchado, pero no había permitido que la palabra entre en el corazón. Era Era un pueblo de... Era un pueblo de dura cerviz, como lo dice Dios mismo en el capítulo 32:9. Es decir, no se doblegaban a Dios. No estaban dispuestos No estaban dispuestos a obedecer, a obedecer con facilidad. Dudaban frente a cualquier inconveniente. Ante la prueba, su corazón divagaba e iban tras la imaginación de sus corazones. Necesitaban ver para creer. Querían un Dios que ellos pudieran ver. Querían un Dios que no les exigiera tanto. Querían vivir a su manera, pero con los beneficios de tener un Dios tal como las otras naciones. La idolatría es un pecado que muchas veces pensamos que tiene que ver solo con adorar una imagen o inclinamos a una estatua o nos inclinamos a una estatua. Es por ello que muchos cristianos piensan que no cometen ese pecado. Sin embargo, el apóstol Juan, al finalizar su primera carta, menciona: hijitos guardados de los ídolos. En otra versión se menciona: hijitos míos, cuídense de cualquier cosa que pueda reemplazar a Dios en sus corazones. Primera de Juan 5:21. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Entonces vemos cómo la idolatría en el pueblo de Israel fue adorar el becerro de oro, pero más allá de adorar el becerro de oro, ellos se habían apartado de sus corazones, no confiaban en Dios. Finalmente, ellos dudaban de que realmente Dios fuera el que los había sacado de la tierra de Egipto, ¿no? Vemos que el pecado de idolatría, una de sus raíces es cuando ponemos más la confianza en el hombre que en Dios.
¿ok? Y nosotros como cristianos también estamos expuestos a la idolatría. Tal vez no vamos a adorar una imagen, no vamos a adorar una estatua, porque digamos que por lo menos eso ya queda claro en nosotros que no debemos hacer, ¿verdad? Pero podemos en nuestros corazones fácilmente reemplazar a Dios por otra cosa, por otra persona, ¿no? Eh, y eso es algo que también el apóstol Juan les advierte a los cristianos, ¿no? Cuídense de cualquier cosa que pueda reemplazar a Dios en sus corazones. Cuídense de los ídolos, ¿no? De idolatría. ¿Ok? Entonces, algo que nosotros también debemos examinarnos y siempre estar ahí pidiéndole a Dios que examine nuestro corazón. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Vamos a ver ahora la intercesión de Moisés. ¿Ok? La intercesión de Moisés. Un segundo, por favor. Hay un micro prendido. Ya, a ver, sí, ay, no sé. Creo que ya lo apagaron. Sí, me parece que ya lo apagaron. Ya no escucho nada. Seguramente era de algunas hermanas que había estado leyendo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con... ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran mencionar? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguna duda? ¿Mm? Miren, hermanos, ahora recuerdo qué es lo que les quería comentar. Y ya con esto cerramos esta parte. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y después que les dice esto, le va a decir, no tendrás, no te harás, no te inclinarás, ¿no? Y ahí vemos toda una serie de, de mandatos, ¿no? ¿Por qué Dios les dice a ellos, no te honrarás, no te inclinarás? En virtud de que Él es su Dios, ¿no? Y Él los ha sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso es algo muy importante porque para nosotros debemos recordar que para nosotros es igual. ¿Por qué nosotros obedecemos a Dios? ¿Por qué somos llamados a obedecer a Dios? Obviamente sabemos que somos llamados a obedecerle por amor, ¿verdad? Pero también en virtud de que nosotros ahora le pertenecemos a Dios, de que Dios nos ha comprado con la sangre de Jesús, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel ya había sido redimido por Dios, habían sido libertados por Dios a través de la sangre del Cordero Pascual, ¿no? Y ellos habían sido redimidos. Esa sangre del Cordero Pascual los había librado de la muerte de los primogénitos y había permitido finalmente que ellos puedan ser liberados de la esclavitud de Egipto, porque el faraón los deja libres. De la misma manera, nosotros, como pueblo de Dios, hemos sido comprados por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, y ahora le debemos obediencia a Dios porque le pertenecemos a Él, ¿no? El apóstol Pablo va a mencionar en una de sus cartas, él va a decir, ¿no? Que él menciona y dice, ¿no? Que que Jesús murió y resucitó para que aquellos que por los cuales él murió y resucitó ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Eso quiere decir que cuando Jesús muere en la cruz por nosotros, Él nos compra, nos compra para Dios. Venimos a formar parte de la familia de Dios, pero también somos pertenencia de Dios. Entonces la Biblia dice que somos la heredad de Dios, somos el pueblo de Dios, comprado con su sangre. Le pertenecemos a Dios porque nos ha comprado. Entonces, en esa conciencia de que le pertenecemos a Dios, somos llamados a la obediencia, porque hemos sido rescatados de la condenación. Esa misma figura del Antiguo Testamento es para nosotros también en Cristo, ¿no? Muy bien, eso vamos a continuar entonces con lo que continúa. Ahora vamos a ver la intercesión de Moisés. Le voy a pedir a ver, a uno de ustedes que lea, la hermana Mónica Joaquín.
Hermana Mónica Joaquín, lea hasta aquí, por favor. Amén, hermano. Dios tenía motivos suficientes para tal vez buscar reiniciar todo de nuevo. El pueblo no era digno de su ley, pero por un lado el pueblo es rebelde, pero Moisés ha sido puesto para interceder por él. En este capítulo vemos a Moisés siendo... A Moisés siendo intercesor, si me lo recuerdo. Siendo instrumento, perdón, siendo instrumento. Instrumento de Dios. Siendo instrumento de Dios para interceder por el pueblo. La ira de Dios se manifiesta por el pecado y su juicio es justo, pero Dios se ha provisto de alguien, ¿no? Sí, de alguien que puede impedir que sea, donde me quedé, que puede impedir que esa ira se desborde. Y a semejanza de Abraham que intercedió por Lot. Ahora Moisés intercede por su pueblo. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Tú que sacaste la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte, porque han de ahora hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Éxodo 32, del 11 al 14. Palabra de Dios. Gracias, hermano. Entonces vemos aquí la intercesión de Moisés. Ahora, hermano, nosotros debemos recordar que siempre el centro, cuando hay una intercesión de parte de un hombre, que era en este caso Moisés, Abraham también intercedió por Lot, Dios en realidad es quien busca hombres siempre para interceder. Porque siempre Dios, recordemos que siempre frente al pecado, la ira de Dios se manifiesta por el pecado y su juicio. Y ese juicio siempre va a ser justo. Pero a la vez también Dios siempre se provee de alguien que puede impedir que esa ira se desborde. En este tiempo, Dios usa a su iglesia, ¿no? La iglesia es llamada a interceder, ¿no? A interceder por el mundo. ¿Okay? Entonces vemos la importancia de la intercesión, ¿no? El juicio era justo, había motivos suficientes para que Dios exterminara al pueblo de Israel, pero sin embargo Dios se provee a Moisés para que finalmente la promesa hecha a Abraham, porque Dios había prometido a Abraham que su descendencia no iba a heredar la tierra que él había estado pisando, que era la tierra prometida. En virtud de esa promesa, él no va a olvidarse de su pueblo. Y usa a Moisés para que finalmente, a pesar del pecado, ellos no mueran. Y ahí Moisés intercede. ¿No? Vemos aquí que Moisés en su intercesión, haciendo referencia a la promesa, convertamos aquí, a la promesa hecha a Abraham y los patriarcas. Entonces, eso es algo que también se repite constantemente en el Antiguo Testamento. Durante todo el Antiguo Testamento, siempre todos los profetas del Antiguo Testamento, cuando interceden delante de Dios, en muchos casos, siempre van a hacer memoria al pacto o a la promesa que Dios ha hecho con Abraham, ¿no? Es algo que constantemente ¿por qué? Porque Dios hizo un pacto, ¿no? Con Abraham, y en virtud no de la
la fidelidad del pueblo, sino en virtud de Dios mismo. O sea, el pacto que Dios hace con Abraham finalmente es un pacto incondicional, porque no iba a depender en sí de la fidelidad del pueblo. Las promesas o las bendiciones del pacto sí dependían de la obediencia del pueblo, pero, pero las bendiciones, pero la promesa en sí de que ellos iban a ser su pueblo, de que ellos iban a heredar la tierra, esa promesa en sí, que iban a ser el pueblo, mejor dicho, de Dios, no dependía de ellos, sino era algo que Dios había comprometido. Y siempre los profetas en sus oraciones de intercesión hacen mención a esa promesa que Dios ha hecho a Abraham y a los patriarcas, ¿no? ¿Acaso era Dios que se había olvidado de ella? De ninguna manera. Dios está usando a su siervo. Este patrón de intercesión se repite muchas veces. Dios escoge a alguien para que se ponga en la brecha, para interceder e impida que su ira santa se convierta en un juicio justo sobre el pecado, ¿no? Dios escoge siempre. Hay una intercesión. Siempre, constantemente Dios levanta en el Antiguo Testamento a sus siervos para que intercedan, los profetas, también para que den su palabra, ¿no? Ahora, vamos a ver más adelante que también frente a la rebelión del pueblo también se va a manifestar el juicio de Dios. El pueblo de Israel nunca va a dejar de existir, nunca va a dejar, o sea, va a haber un juicio, muchas veces van a morir algunos de ellos, pero Dios no se va a desentender de su pueblo. Y eso hasta ahora, ¿no? Porque vemos que la nación de Israel hasta ahora existe, porque finalmente la nación de Israel es el pueblo de Dios, ¿no? Y Dios tiene promesas y tiene planes para la nación de Israel que involucran también los últimos tiempos, ¿no? Hasta ahora la nación de Israel existe. Y a través de la nación de Israel también Dios trae a Jesús, ¿no? El Mesías, ¿no? Eso también debemos recordar siempre cuando vemos el Antiguo Testamento, ¿no? Hay una línea que va hacia Jesús. O sea, Dios está cumpliendo sus promesas a Abraham, ¿no? Y su pueblo, a través de la descendencia de Abraham, finalmente va a llegar Jesús, ¿no? Eso era algo que también Dios le había prometido, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente era Cristo, ¿no? Esa simiente era Cristo. Vemos que a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios va a cumplir esa promesa, ¿no? Hecha a Abraham. Y también dada inclusive desde Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice que de la descendencia de la mujer vendrá obviamente que iba a pisar la cabeza a Satanás, ¿no? Y lo iba a vencer. Eso vimos también en el curso de Génesis, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces vamos ahora a ver lo que es la presencia de Dios prometida. La presencia de Dios prometida. Punto 3. ¿Okay? Yo lo leo, hermano. A ver, hermana, lee este párrafo. Ya. La presencia de Dios prometida. El pueblo continúa a los pies del monte de Sinaí. Dios en su fidelidad ha escuchado la oración de Moisés y no los ha destruido. Dios le indica a Moisés que él enviará a su ángel para que los guíe a la tierra prometida, que ha jurado darles a sus padres. Dios advierte que cumplirá su palabra, pero que él no irá con ellos, pues corren el riesgo de ser destruidos cuando nuevamente se rebelen contra Dios. Éxodo 33, del 3 al 5. La presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo de reunión cuando Moisés entraba, ¿no? La nube cubría la puerta del tabernáculo y los hijos de Israel adoraban desde sus tiendas. Éxodo 33, del 9 al 10. Mientras Moisés hablaba con Dios, la relación que Moisés tenía con Dios era tan cercana que el pasaje se nos menciona que hablaba cara a cara con Dios, tal como el hombre lo hace con un
con un compañero o amigo, Vale, ¿no? con Muy un bien. compañero o amigo. Éxodo 33, 11. Sin Sí. embargo, vemos que frente a la rebelión del pueblo iban a perder la tremenda bendición de disfrutar la presencia de Dios. Ciertamente entraban a la tierra prometida, pero Dios no iría con ellos. El pueblo tenía que aprender a valorar la presencia de Dios. La más grande bendición era tener a Dios en medio de ellos. Si perdían ello, nada valía la pena. Muchas veces podemos valorar y buscar más la Las presencia bendiciones. a las bendiciones que a Dios, que a Dios que las da. El pasaje nos Ahí está. menciona, ¿no? Hay una pequeña pausa, ¿no? A ver, ¿No? Entonces vemos, ¿no? En este texto, como en medio de Dios escucha la intercesión de Moisés, pero Dios le dice a Moisés, van a entrar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Mi ángel irá delante de ustedes, pero mi presencia no puede ir con ustedes, porque si ustedes constantemente, pues, ¿no? Se rebelan contra mí, son un pueblo de dura cerviz, al final voy a acabar consumiendo. Y es ahí donde vemos, ¿no? Cómo sirviendo, ¿no? Cómo finalmente aquí se nos enseña que Dios quiere, ¿no? Y demanda, mejor dicho, ¿no? El anhelo de Dios es que nosotros, su pueblo, valore su presencia. Que ellos realmente entiendan que la más grande bendición que ellos tienen no es entrar a la tierra prometida, sino finalmente que Él sea su Dios y que Él esté con ellos, ¿no? Si ellos entran a la tierra prometida, pero Dios no está con ellos, de nadie, no iba a valer la pena. Y por eso aquí se menciona, ¿no? Y es algo que también siempre nosotros debemos pedirle a Dios que nos examine, ¿no? Porque muchas veces, aún como creyentes, podemos valorar más las bendiciones que a Dios. Y valoramos más lo que Él nos da. Y muchas veces hasta podemos buscar a Dios por lo que Él nos da, ¿no? Y no buscarlo por Él mismo, ¿no? Es algo muy importante, ¿ok? Continuamos con la lectura de este párrafo de aquí. ¿Alguien más que me apoye con la lectura para que todos puedan participar? Hermana Gaby, ¿puede apoyarnos con la lectura de este párrafo, por favor? Bien, hermano. El pasaje nos menciona que Moisés, una vez que acababa de hablar con Dios, volvía al campamento, pero su siervo Josué nunca se apartaba del medio de él. En medio de él, a ver, ahí va la palabra. ¿Ah? El tabernáculo. El tabernáculo. Y es aquí donde vemos una de las características del siervo, aquel que Dios escogería para continuar con la misión y finalmente hacer entrar a los hijos de Israel a la tierra prometida. No son las habilidades humanas las que nos hacen competentes para Dios, sino en cuanto cultivamos una idea de la vida, de una vida de Una vida de adoración. adoración. Que ame Que ame la presencia de la Dios. presencia de Dios. Ok. Acá hay un pequeño detalle. Ajá. Aquí hay un pequeño detalle. Seguramente ustedes se han preguntado, ¿no? Desde el versículo, no hemos leído el capítulo 33, ¿verdad? No hemos leído el capítulo 33. Hay un pequeño detalle ahí. Vamos a leer el capítulo 33 para poder entender. Yo lo voy a leer, ¿ya? Rápidamente. Y hay un pequeño detalle ahí, miren. Capítulo 33 del libro de Éxodo dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo y al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consume en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés
Ya los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura cerviz. En un momento subiré del medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo, ¿no? Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Hasta ahí vamos a dejar esa parte para... Se dan cuenta que aquí se menciona el tabernáculo, pero la pregunta es, ¿no? Pero el tabernáculo todavía no estaba construido, ¿verdad? El que nosotros hemos visto en las exposiciones, o ya estaba construido. ¿Qué tabernáculo era este, no? Porque según lo que hemos estado viendo, y vamos a ver más adelante, el tabernáculo aún no estaba construido. O sea, el tabernáculo en sí, como menciona Dios en el monte, a Moisés, aún no había sido levantado siquiera. El tabernáculo se levanta en el capítulo 40, el libro de Éxodo. Lo que pasa es que, hermanos, el tabernáculo como tal, el final, ya el que iba a contener todos los ¿cómo se llama? Los instrumentos, ¿no? El altar del incienso, el arca de la alianza, la mesa de panes, el candelabro, ¿no? Todo lo que implicaba el tabernáculo, ¿no? El altar de bronce, etcétera, como tal, iba a ser construido y levantado ya posteriormente. Pero ese tabernáculo de reunión hacía referencia a una carpa, porque la palabra tabernáculo involucra, es como una carpa, es una carpa en realidad. ¿Ya? En la cual, era una carpa, ¿no? En la cual también Dios le hablaba a Moisés, o sea, digámoslo así, que el primer tabernáculo que se levantó no fue el tabernáculo final que estaba ya en el capítulo 40, sino inicialmente Dios hablaba a Moisés en una carpa, ¿no? En una carpa en la cual Moisés entraba y ahí Dios le hablaba, ¿no? Y cuando los hijos de Israel, cuando Moisés se acercaba a la presencia de Dios, dice que la nube descendía sobre ese tabernáculo, que era un tabernáculo, podríamos decir, inicial, pero no era el final que iba a ser construido después. ¿Ok? Eso es lo que les comento para que entendamos este pasaje. ¿Ok? No era un tabernáculo como el que iba a ser construido posteriormente, sino era una tienda, y podemos decir que era el primer tabernáculo que se levantó, ¿no? En el cual Dios hablaba a Moisés. ¿Ok? La próxima semana les voy a mostrar una imagen. Ya, ahorita no la tengo, pero yo tengo en un libro una imagen de ese primer tabernáculo, más o menos como era una carpa, era como una tienda, una carpa, ¿no? Porque, en la cual fue digamos así, el primer tabernáculo en el cual Dios se comunicaba con Moisés. ¿Ok? A ese tabernáculo o tienda, ¿no? Se hace referencia aquí el versículo 7, ¿no? Porque dice que inclusive Moisés lo levanta fuera del campamento, y él lo llama el tabernáculo de reunión. ¿Por qué el tabernáculo de reunión? Porque en ese lugar era donde él se encontraba con Dios. El tabernáculo de reunión. Donde Dios venía a morar y a comunicarse con él. La palabra tabernáculo tiene esa idea, tiene esa implicancia, ¿no? Dios viniendo a morar en medio de los hombres. Cuando
se construye el tabernáculo final. Ese tabernáculo final, la presencia de Dios venía a morar, y a través de ese tabernáculo, ¿no? Dios moraba con su pueblo, ¿no? Por eso dice que Dios iba a estar en medio de ellos, ¿no? Dios moraba con su pueblo, porque la presencia de Dios estaba allí, en el lugar santísimo, y Dios venía a morar con el hombre, ¿no? Esa palabra tabernáculo tiene la idea de venir a morar, y es la misma palabra que en el griego se podría traducir o tener un símil o una idea similar cuando dice que Jesús vino a morar en medio nuestro. Cuando dice la Biblia que Él se encarnó y que Él vino a morar en medio nuestro, esa misma palabra que se usa en el hebreo, cuando dice la palabra que se usa en el hebreo para tabernáculo, es una palabra bien parecida en el significado, la que usa en griego, cuando dice que Jesús vino a morar a medio nuestro. Es como si dijera que Jesús vino a tabernaculizar, es como si dijera que Jesús vino a tabernaculizar en medio nuestro. Así se entiende la palabra. Vino a morar en medio nuestro, vino a ser morada en medio nuestro, ¿no? O cuando el Espíritu viene a morar en medio nuestro, viene a ser morada en nosotros. Es la misma idea, ¿no? Entonces, a través del tabernáculo de reunión, Dios iba a venir a morar en medio de su pueblo, ¿no? Entonces, este primer tabernáculo de reunión era una tienda, no era el tabernáculo con todos los artefactos o los instrumentos que se van a construir posteriormente, ¿ok? Pero era una tienda, un tabernáculo inicial, en el cual Dios se reunía con Moisés. Muy bien. Entonces, vemos en este texto también que Josué, siempre se menciona allí en el pasaje, que Josué siempre se quedaba cerca a Moisés, ¿no? Y ahí habla en el texto, en el versículo, versículo 11, si no me recuerdo, creo que es, sí, versículo 11, se menciona que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y recordemos que el tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, acá mencionamos, ¿no? El pasaje nos menciona que Moisés, una vez que acababa de hablar con Dios, volvía al campamento, pero su siervo Josué nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y es aquí donde vemos una de las características del siervo, aquel que Dios escogería para continuar con la misión y finalmente para entrar a los hijos de Israel, para hacer entrar a los hijos de Israel a la tierra. Sabemos que Moisés no hizo entrar, ¿no?, a los hijos de Israel. Josué, el que lo iba a suceder, hace entrar. Y Josué, desde sus inicios, Josué aprendió de Moisés. Y Josué que, digamos así, cultivó en su vida, desde muy joven, como Moisés, el valorar y el amar a Dios y la presencia de Dios. El valorar la presencia de Dios. Eso es algo muy importante para todos nosotros como hijos de Dios, porque el valorar la presencia de Dios, el temer a Dios, también nos permite poder vivir una vida en obediencia. Yo valoro la presencia, si yo valoro la presencia de Dios, no quiero que Dios aparte de mí, voy a guardarme del pecado, voy a procurar vivir porque no quiero que Dios se aparte. Eso es algo muy importante que muchas veces podemos olvidar. No se trata solamente de que obedezco a Dios por temor al castigo o por temor a no perder la bendición de Dios. No, si no obedezco a Dios, debo obedecer a Dios porque le amo y porque amo su presencia. Y no quiero estar lejos de Dios. Ese es uno de los rasgos en el carácter que Dios busca
en sus siervos. Y lo tenía Josué. Lo tenía Josué. ¿No? Por eso vemos aquí, no son habilidades humanas las que nos hacen competentes para Dios, sino en cuanto cultivamos una vida de adoración que ame la presencia de Dios. Todos como hijos de Dios somos llamados a adorar a Dios y amar su presencia. Porque finalmente, hermanos, cuando nos vayamos de este mundo, lo que no nos vamos a llevar nada, ¿verdad? Y finalmente lo único que nos vamos a llevar, entre comillas, es nuestra relación con Dios. Y finalmente, estar en la presencia de Dios. Sin duda alguna, a ver, le voy a pedir a alguien más que me apoye en esta parte del texto. Le voy a pedir a la hermana Graciela Manrique. Hermana Graciela, ¿nos puede apoyar con la lectura de Sin duda alguna? Buenas noches, hermanos. Sin duda alguna, José veía la clase de Relación. relación que Moisés tenía con Dios, y ello le inspiraba a tener la misma ambición. Nunca será algo malo querer más de Dios. Muchas veces podemos, con la excusa de una falsa humildad, ser ociosos y negligentes en nuestra Relación con Dios. relación con Dios. La realidad es que no buscaremos con perseverancia a alguien que no amamos. Todo se basa en el amor. Si amamos a Dios, anhelaremos estar más cerca de Él. Por ende, más lejos del pecado, y seremos más conscientes de nuestra pequeñez e indignidad. Si se nos permite una ambición, esa es más de Dios, más de su presencia, y ello vemos en la vida de Moisés. ¿Puede continuar con esta parte, por favor? Moisés le pide a Dios que le muestre su camino. Moisés anhela conocer más de Dios. Sabe Hermana, que no es... Dígame. Discúlpeme, antes vamos a hacer un pequeño parte aquí para leer el texto, porque justo nos hemos quedado en el capítulo 12. Vamos a leer Éxodo, para continuar con esta parte, Éxodo 33, del 12 al 23. Del 12 al 23. Y le voy a pedir a un varón, a ver, un hermano varón que me lea esa parte del texto. Hermano Ronnie, ¿puede leer Éxodo 33 del 12 al 23? Por favor. Sí, hermano, un momentito, por favor. Éxodo 33, 12 al 23. Un momentito, por favor. Ok. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que haya hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto tú has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá.
Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ujú. Gracias. Gracias. Entonces vamos, oyendo leído este texto, vamos a continuar con esta última parte, ¿no? Dice así. Moisés le pide, hermana que estuvo, hermana Graciela creo que era la que estaba leyendo. Sí, Estaba- aquí estoy. hermana, lea, por favor. Moisés le pide a Dios que le muestre su camino. Moisés anhela conocer más de Dios. Sabe que no es digno, por ello apela a la gracia de Dios. A lo que Dios le responde que él ha hallado gracia delante de sus ojos. Vemos en la Vemos en la oración, no recuerdo esa, pero Dios. Ah, ya, vemos en la conversación, Vemos en la conversación un profundo deseo de creer más de Dios. Luego Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés no solo desea conocer a Dios, sino anhela su presencia. Moisés sabe que Dios no va con él. De nada sirve ir a Canaán. Pero no solo está pensando en él, sino en todo el pueblo. Moisés quiere que no solo el disfrute, Moisés quiere que no solo el disfrute de la presencia de Dios, sino también anhela lo mismo para su pueblo. No podemos pretender ser, no podemos ser instrumentos. no, no podemos ser instrumento de Dios en la vida de otros. Si nosotros no conocemos a Dios, nunca podremos guiar a otros por un camino que no hemos transitado. Podremos ser instrumentos Ujú. para que otros quieran más de Dios en la medida que nosotros estamos un paso más adelante. Ese es el privilegio del siervo, pero también la demanda. Ajá. Entonces, vemos aquí, alguien está con el, bueno, creo que la hermana con el micrófono. Vemos aquí cómo Moisés está en una conversación con Dios, pidiéndole, ¿no? Anhelando la presencia de Dios en su vida, pero no solamente para él, sino para su pueblo. Y vemos cómo en este pasaje también se nos enseña que finalmente tenemos una enseñanza para nosotros, que somos llamados a ser instrumentos de Dios para los demás, que nosotros vamos a ser instrumentos eficaces de Dios en la medida que nosotros conozcamos a Dios. Porque si no conocemos a Dios, no teóricamente solamente, sino por experiencia, al obedecer su palabra, no vamos a poder guiar a otros. Por eso Jesús va a decir, cuando habla de los fariseos, ¿no? Son ciegos, ¿no? Y guían a ciegos. Y cuando él dice, ¿no? ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No se caerán los dos en el mismo, no van a caer los dos? Y es muy importante, no somos perfectos. Moisés no era perfecto. Moisés también pecó, como se va a manifestar más adelante en su vida. Él se equivoca, él peca, él falla, porque no era perfecto, ¿no? No estamos hablando de personas perfectas, pero estamos hablando de hombres imperfectos, pero que aman a Dios, que buscan a Dios, que anhelan su presencia. Y eso es lo que Dios anhela, lo que Dios quiere cultivar en el corazón de sus siervos, sus hijos, ¿no? Y vemos aquí que Moisés era de inspiración a Josué, ¿no? Así como Moisés anhelaba la presencia de Dios, en medio de su imperfección como un ser humano, vemos también que Josué se formó y también en su vida él valoró su comunión con Dios.
no por las bendiciones que Dios le podía dar, sino por Dios mismo. Por Dios mismo. Bien. Entonces vamos a continuar con esta parte del texto. O pedirle a alguien más que nos apoye con la lectura. Pamelita, ¿puedes guiarnos en la lectura aquí esta parte? Cris, perdóname. Ahorita no puedo, discúlpame. No te preocupes, ya, no te preocupes, entiendo, no te preocupes. Hermana Ruth León, ¿se puede poner con la lectura aquí? Sí, hermano, dígame. La lectura Leo de este la... párrafo. Sí, este párrafo está en azul. Bien, hermano. Frente a las palabras de Moisés, Dios le respondió, mi presencia irá y te dará descanso. 33:14. Y he aquí lo que todo hijo de Dios debe buscar, no importa que tengamos, Que nos falta. No importa acá que hay un 8, tengamos, hermano, que tengamos una falta, no, que tengamos o no falta. Lo que es más importante y que garantizará que ya sea en abundancia o escasez, tengamos paz. Es que estamos en la voluntad de Dios. De nada sirve obtener algo fuera de la voluntad de Dios, ¿no, hermano? Sí. Nunca disfrutaremos y acabaremos insatisfechos toda nuestra vida. Dios promete darnos descanso en su presencia. No nos promete ausencia de problemas o de una vida cómoda. Esta vida está llena de dificultades. Hay momentos de felicidad, pero también de tristeza y dificultad. Pero en medio de ello, Dios promete a sus hijos su presencia. Su presencia, si estamos dispuestos a escucharlo y a obedecerlo. Finalmente Moisés no se va a quedar callado y ahora pronuncia, te ruego que me muestres tu gloria. 33:18. Pareciera poco temeraria la petición de Moisés, pero a Dios le agrada. El corazón. Le agrada el corazón de Moisés. Sabe que no brota de falta de temor, sino más bien de un profundo amor hacia él. Y vemos las palabras de Dios a su siervo, ¿no, hermano? Su siervo. He aquí un lugar junto a mí. Versículo 33-21. Siempre debemos recordar que el anhelo de Dios, por encima de cualquier cosa y actividad, será que estemos con Él, que disfrutemos de su presencia. No es que Dios necesite de nosotros, pero es que estar con Él, con Él en que disfrutaremos de su presencia. No es que necesite de nosotros, pero a Él pero es al estar con Él, donde finalmente Él es. Donde finalmente, ¿no? Es al estar con Él, donde finalmente Él es glorificado. Él es glorificado. Pues fuimos creados para ello, para disfrutar de una comunión con el Creador. Vale la pena tomar para nosotros las palabras dichas a Moisés. Cada mañana Dios nos susurra al oído con amor, he aquí un lugar junto a mí. Qué hermoso. Gracias, hermano, bendición. Es hermoso el lugar, sí. Muy bien. ¿La renovación del pacto?
vemos, no, ahorita continuamos esa parte. Vemos en este texto, gracias hermana por la lectura, vemos en este texto, esta parte final como esta conversación, ¿no?, que Dios tiene con Moisés, nos da una tremenda enseñanza para nuestras vidas y un modelo de cuál debe ser el anhelo de nuestros corazones. Nuevamente repetimos, Moisés no era un hombre perfecto, no era un hombre perfecto. Moisés se equivoca, falla, comete errores, peca, como cualquier hombre. No era un hombre perfecto. Dios no busca hombres perfectos, no hay hombres perfectos, ¿no? Los hombres fallamos. Es más, todo el Antiguo Testamento es un testimonio de que el hombre falla y que finalmente Dios cumple sus promesas y Él es fiel en virtud de su gracia, en virtud de su pacto. Todo el Antiguo Testamento es un testimonio de que finalmente el único que puede cubrir las demandas de Dios a la perfección es el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿no?, el Señor Jesucristo, el siervo perfecto, sin pecado, ¿no?, el hombre perfecto, Dios mismo entre nosotros. Él es el único que puede cubrir todas las demandas de Dios porque Él nunca peca. Y por eso es que su sacrificio es el único sacrificio acepto delante de Dios. Finalmente, en Él Dios es glorificado a su plenitud. Y finalmente Dios es el exaltado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es un testimonio de la fidelidad, la misericordia de Dios, pero también un testimonio de que el hombre falla. Pero a pesar de que el hombre peque y falla, Dios es fiel y va a cumplir sus promesas. Entonces no estamos hablando de hombres perfectos, pero sí estamos hablando de hombres que aman, de hombres que han aprendido a valorar la presencia de Dios en su vida y sirven a Dios porque le aman, porque anhelan su presencia y anhelan servir a su pueblo, ¿no? Y eso es lo que Dios busca también de nosotros como hijos suyos, que somos llamados también a servirlo, ¿no?, con lo que Él nos haya dado, no solamente con lo que hacemos en la iglesia, sino en general, con todo lo que tenemos, en nuestro trabajo, nuestras familias, ¿no?, con lo que tenemos de parte. ¿Bien? Vamos a culminar con esta parte, creo que sí podemos acabar, unos 15 minutos. ¿Okay? La renovación del pacto. La renovación del pacto, vamos a leer capítulo 34, ¿ya? Vamos a ya, de tarea, cada uno lee su casa, en el capítulo 34. Es bien largo, ¿no? Capítulo 34, para poder culminar esta última parte, ¿ya? 8:50. No, vamos a leerlo. Yo lo voy a leer para agilitar, ¿ya? Yo voy a leer el capítulo 34 para poder entender mejor. Capítulo 34 del libro de Éxodo, ¿ok? No va a tomar ni 5 minutos. Vamos a leer el capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos,
Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Vemos aquí en este versículo, hermanos, la renovación del pacto. ¿Sí? Yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al peteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no te sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando a sus hijas para tus hijos, y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerás pan sin levadura, según te ha mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero al primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega, del trigo y la fiesta de la cosecha y a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra, porque cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hasta que entraba a hablar. Vamos aquí al capítulo 24, la renovación del pacto. Vamos a leer rápidamente este párrafo de aquí. No es muy largo esta parte, así que
Quisiera que podamos leer esta parte. ¿Quién nos puede apoyar? El hermano Javier, ¿puede apoyarnos con esta parte de la lectura, por favor? Muy bien, hermano. La renovación del pacto. En el capítulo 34 de Éxodo se da la renovación del pacto. Luego que Dios escucha la oración de Moisés y promete acompañarles en su marcha hacia Canaán, Dios le dice a Moisés que se prepare para ir nuevamente al monte Sinaí y que lleve consigo 2 tablas de piedra similares a las que rompió al bajar del monte anteriormente. Capítulo 34, versículos 2 y 4. Tal como la primera vez que Dios se manifestó en el monte Sinaí. Hace nuevamente la advertencia que nadie más suba si aún animales estén cerca. Capítulo 34. Si aún, ni aún, ni aún animales estén cerca, ¿no? Moisés sube a la cumbre del monte y Jehová baja en la nube y se queda con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la inequidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Éxodo 34, versículos 6 al 7. Vemos a Moisés escuchando la voz de Dios, el cual proclama su carácter. Dios está renovando el pacto con los hijos de Israel. Ellos ya no escuchan su voz como en el primer encuentro en el Sinaí, pero Dios está renovando su pacto en el contexto de su carácter. El pacto podrá ser estable en esa medida. Recordemos que los hijos de Israel habían dicho: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Capítulo 19, versículo 8 y 24, versículo 3. Sin embargo, habían fallado, no habían cumplido su palabra. Ello demostraba que el pacto no puede depender de la fidelidad de ellos, pues son rebeldes. Dios está renovando su pacto y sus promesas con condicionales. Los hijos de Israel tendrán que obedecer para disfrutar de las bendiciones del pacto, pero la firmeza del mismo dependerá del carácter de Dios. Él ha tenido misericordia de ellos y los ha perdonado en virtud de su promesa hecha a los patriarcas. Él ha demostrado su poder al sacarlos de Egipto y guiarlos en medio de las aguas. No ha derramado su ira a pesar de las innumerables desobediencias. Desobediencias de su pueblo, y aún frente a la idolatría que ha decidido preservarlos. Pero a la vez está la advertencia que el malvado no quedará impune, y aún el pecado y sus consecuencias se arrastrará hasta la 3ª y 4ª generación. Todo esto nos permite conocer el carácter de ¿dónde? Está aquí, ¿no? Él ha tenido el carácter del pacto sinaítico. El carácter del pacto sinaítico. Las promesas hechas en el pacto dependerá de la obediencia de los hijos de Israel a la ley. Dios no los destruirá, así ellos se rebelen, en virtud a su promesa hecha a los padres, como hemos mencionado. Pero advierte que no los dejará sin castigo si se rebelan contra él. Estas palabras pronunciadas por Dios en el monte Sinaí se verán reflejadas en la historia del pueblo de Israel, el cual no fue destruido a pesar de su rebelión contra Dios, pero sí sufriría cautiverio por 70 años en Babilonia para luego volver a su tierra y ser restaurados. En esta renovación del pacto, Dios volvería a mencionar una serie de mandamientos que había dado antes que eran sumamente importantes para los hijos de Israel. En cuanto al peligro de la idolatría al llegar a Canaán, ellos no debían hacer pactos con los pueblos extranjeros. Alianza, pacto. Alianzas. Alianza. Hacer alianza con los pueblos extranjeros ni emparentar con ellos. Debían destruir todas sus imágenes y estatuas y guardarse de no adorar a falsos dioses. Se hace mención a la celebración de las fiestas principales,
la consagración de los primogénito, primogénitos, el día de reposo, reposo y mandamientos sobre las fiestas, las fiestas. sobre las ofrendas, perdón, sobre las ofrendas. Por la ofrenda. Moisés por segunda vez permanece 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Una vez el pacto renovado, Moisés baja con las nuevas tablas, con los mandamientos de Dios. Moisés no se había percatado que su rostro resplandecía después de haber hablado con Dios, por lo cual se ponía un velo delante del pueblo. Dicho velo, como indica el apóstol Pablo, simboliza que el pueblo no tenía acceso libre a la presencia de Dios. Es Cristo quien quita es Cristo quien quita ese velo y permite que podamos acercarnos y reconciliarnos con Él. Encontramos estas palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierte al Señor, el velo se quitará. Ese velo que Moisés se ponía para que los hijos de Israel no mirasen su rostro, ahora ha sido quitado por Cristo. Y ahora, sin ningún temor, podemos acercarnos con confianza al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El acceso a la presencia de Dios ahora está libre para todo aquel que pone su confianza en Él. Ajá, ahí nomás. Su confianza en Él, ¿no? Entonces vemos aquí, gracias, la renovación del pacto. Bueno, hemos leído toda esa parte. Básicamente algunos puntos importantes es ver que en esta renovación del pacto, el pacto ya no va a depender de la fidelidad y obediencia del pueblo como fue un inicio. ¿Por qué? Porque vemos que el pueblo falla. El pacto no puede depender de ellos, porque ellos fallan. Si el pacto depende de ellos, ¿qué va a pasar? Dios los va a destruir, ¿no? Como estuvo a punto, si no fuera por la intercesión de Moisés, obviamente usado por Dios, ellos hubieran sido eliminados, no hubiesen sido el pueblo. Dios dice a Moisés, ¿no? Yo puedo levantar un pueblo nuevo de ti, ¿no? Pero Moisés intercede por su pueblo en virtud de las promesas hechas a Abraham, ¿no? Y vemos, por eso el pacto ya no depende de la obediencia en sí del pueblo. Las bendiciones del pacto, que es otra cosa, sí van a depender de la obediencia. Por eso es que nosotros vemos en otros libros del Pentateuco las bendiciones de la obediencia y las bendiciones y las maldiciones de la desobediencia, ¿no? Las bendiciones de la ley del pacto sí dependían de la obediencia a la ley, ¿no? Pero el pacto en sí, las promesas hechas a Abraham, no dependían de la fidelidad del pueblo, de su descendiente. Por eso vemos como en la lectura que hemos tenido, que a pesar de que el pueblo falla constantemente, Dios nunca los destruye. Sí los disciplina, sí van a ser llevados en cautiverio a Babilonia posteriormente, pero finalmente son restaurados, ¿no? Y finalmente a través de ellos llega Jesús, ¿no? Entonces vemos en esta parte cómo Dios, en su fidelidad, Él renueva el pacto. Este pacto es el pacto sinaítico. Pacto sinaítico porque es puesto es dado o el pacto mosaico, también podríamos decir, ¿no? Porque es dado en el monte Sinaí a través de Moisés, ¿no? En los capítulos número 34 del 11 al 17 y 18 hasta en adelante, se va a dar una repetición de algunos mandamientos que ya se habían dado anteriormente, ¿no? Estos mandamientos de aquí de guardarse de la idolatría, la celebración de las fiestas, la consagración de los primogénitos, el día de reposo y los mandamientos sobre las ofrendas, también ya se habían hablado anteriormente, ¿no? Antes de que el pueblo quebrara el pacto. Ahora, Dios está renovando el pacto y nuevamente está manifestando sus mandatos para su pueblo, ¿no?
Vemos que Moisés sube al monte Sinaí, nuevamente se queda ahí 40 días y 40 noches, y baja con las tablas de piedra, ¿no? Las segundas tablas, que son las que van a ser guardadas en el Arca de la Alianza, porque las primeras fueron rotas, ¿no? Baja con un velo y se cubre el rostro con un velo, porque su rostro resplandecía de la presencia de Dios, ¿no? Y vemos que el apóstol Pablo usa esa figura de ese rostro resplandeciente, ¿no? Que reflejaba la presencia de Dios, y usa ese velo, ¿no? Que Moisés se pone sobre su rostro, para de alguna manera poder explicarnos que ese mismo velo, en un sentido espiritual, es el que tenemos todos nosotros cuando no conocemos a Cristo, ¿no? Cuando no conocemos a Cristo es como si tuviéramos un velo que nos impide poder ver la gloria de Dios, ver eh, eh, la hermosura de Dios. Nos impide poder acercarnos a Dios. Y el apóstol Pablo usa esa figura, ¿no? Y nos dice que Jesús quita ese velo. Obviamente hablando de una manera espiritual. No es el velo físico que tenía Moisés, sino es un velo que está en el corazón de todo aquel que no conoce al Señor, que le impide poder acercarse. Cristo quita ese velo, ¿no? Quita ese velo, ¿no? Y nos permite ahora poder, sin temor, acercarnos a la presencia de Dios, sin temor, ¿no? Para todo aquel que confía en Él. Vemos esa figura también del Antiguo Testamento eh, en, eh, en el Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien. Hemos culminado esta parte, hermanos, de la renovación del pacto. Bien. Muy bien, hermanos. Vamos, entonces creo que hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer con esta última parte. Hermano Cristian, Sí. nos va a mandar todo, ya a veces nos envía ya con las partes Sí, llenas. bien. Sí, de hecho que Ah, sí, ya, como siempre, ya. les voy a enviar Gracias. todo lleno. Muy amable. La próxima semana estaríamos siguiendo esta clase última. A los que recién han ingresado, les he comentado que la Academia Bíblica todavía no va a comenzar y ahí tengo la posibilidad todavía, como la próxima semana no hay clase nada, de que podamos continuar con esta última clase, que sería el inicio y la finalización de la obra del tabernáculo, del capítulo 35 al capítulo 40, ¿sí? Donde ya se va a empezar la construcción de este tabernáculo, ya el final, ¿no? Hemos hablado de que había un tabernáculo inicial, que era como una tienda, más o menos era como una tienda así como la que están acá, ¿no? Tiendas aquí. Tabernáculo, digámoslo así, inicial, donde Moisés se reunía con Dios, era así también, tabernáculo, una tienda, ¿okay? Tabernáculo de reunión, ¿okay? Pero este tabernáculo final ya va a iniciar su construcción conforme a los mandatos de Dios, como Dios había dado todos los detalles. Y finalmente en el capítulo se culmina la construcción de este tabernáculo, ¿no? En el capítulo número 39, 38 y 39, inicio del 39, ¿no? Y en el 40 se levanta, se erige, se arma y ya queda así, ¿no? Y ahí culmina el libro de Éxodo. Muy bien, eso vamos a ver la próxima semana ya para poder culminar, ¿ya? Estamos quedando así. Muy bien, hermanos, vamos a orar para poder culminar el día de hoy. Voy a parar la